¿Sabías que para yo ser perdonado debo perdonar primero? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bendiciones, qué bueno volver a vernos por medio de este canal. Gracias por estar con nosotros, gracias por compartir estos contenidos, porque sé que son semillas, son muy cortos, pero son semillas que han sembrado en el corazón de alguien y da su fruto, porque la palabra del Señor nunca llega vacía. Así que gracias por estar con nosotros, gracias por compartir. Y bueno, hoy vamos a estudiar una pequeña porción de la palabra. ¿Sabía que para nosotros ser perdonados debemos perdonar primero? Y mire, qué palabra tan hermosa esta. En Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros nuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Tremendo, ¿no? Tremendo esto. El perdón. ¿Qué es el perdón? Cuando hablamos de perdonar, ahí mismo en el versículo, como que nos lo está diciendo bien claramente. Dice, porque si perdonamos a los hombres sus ofensas, ¿cierto? Cuando nosotros sentimos que hay algo que pasó, cuando alguien nos ofende, ¿verdad? Y entonces sentimos que no podemos perdonar. Las ofensas llegan a nuestra vida a la mente. O sea, escuchamos la ofensa, ¿cierto que sí? Cuando alguien nos ofende, lo primero que nosotros vemos o lo primero que sucede en nuestra vida es que escuchamos la ofensa. A veces la persona no la dice directamente o a veces sencillamente la escuchamos, pero llega a nuestra mente. Y es en nuestra mente donde nosotros decidimos que se vuelva una raíz de amargura o un rencor. Es en la mente. ¿En qué momento se vuelve rencor y raíz de amargura? Cuando permitimos que baje a nuestro corazón. ¿Cómo sabemos que esa ofensa bajó a nuestro corazón? Cuando confesamos con nuestra boca y hablamos de la ofensa que esa persona nos hizo. Y nos referimos a esa ofensa con rencor y con venganza. Miren qué cosa tan impresionante, ¿sí? Y podríamos decir que es muy difícil perdonar, pero el perdón es una decisión, no es un proceso, porque muchas veces pensamos, ay, mira, es que es un proceso perdonar a esa persona porque por mucho tiempo me hizo daño. No, porque si nosotros vamos a la cruz y nosotros confesamos nuestros pecados, usted quiere que Dios le diga, mira, es un proceso, además de que son muchos pecados, ¿sí? Entonces voy a mirar cuándo te perdono. O de 1 a 10 te voy a perdonar en 7. No, nosotros vamos y confesamos nuestros pecados y dice la Biblia que somos lavados con su sangre preciosa, ¿sí? Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, nosotros somos limpios por la sangre de Cristo, porque Él ya murió por nuestros pecados, ¿cierto que sí? Cuando viene la ofensa, es una decisión perdonar. Yo podría decir que el perdón lo podemos ver de 3 maneras o nos afecta de 3 maneras. Mire, el perdón que le pedimos a alguien que hemos lastimado, ¿cierto que sí? Ese es un perdón que es necesario pedir, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos hecho algo que ha lastimado a otra persona, pues nosotros, aunque querramos seguir la vida como si nada hubiera pasado, hay algo que no nos deja, porque cada vez que hablamos de esa persona o nos encontramos con esa persona, uno siente que uno hizo algo mal.
Entonces es necesario ir y pedir perdón. ¿Sí ve? Eso es un perdón que me afecta, aunque fui yo quien lo hice. ¿Ven? Hay otro perdón, es el perdón que nos pedimos por haber sido despiadados con uno mismo. ¿Sí? Alma mía, perdóname. O sea, mire, qué cosa tan impresionante. A veces la falta de perdón se refiere a cosas que nosotros mismos nos acusamos de algo y no nos perdonamos, ¿sí? Yo no me perdono esto. Yo he escuchado personas que me dicen, Martita, yo no me perdono haber hecho esto. Yo no he debido haber hecho esto. Y nos crucificamos nosotros mismos, ¿sí? Y vuelvo y les digo, y uno sabe cómo hace falta ese perdón por la manera como la persona habla. Cuando la persona habla se menosprecia. Cuando la persona habla se trata a sí misma como lo peor que existe. Y es por algo que hizo en contra de su propia vida, que ha llevado a tener consecuencias y que lo ha llevado a culparse. Entonces debemos tener claro estas tres clases de ofensa que me llevan a guardar la falta de perdón en mi corazón. Primero, cuando yo ofendo a alguien, cuando me ofendo a mí mismo y cuando alguien me ofende, ¿sí? Entonces, esas tres cosas es necesario tenerlas al día. Debo tener mi libro limpio frente a esto, ¿sí? Debo revisar de verdad que en mi vida estas tres cosas estén completamente claras. No podemos confundir el perdón por las disculpas. No podemos confundir eso, ¿sí? A veces las personas o a veces nosotros pedimos disculpas, pero las disculpas salen solamente de nuestra boca, pero no están sanas en nuestro corazón, ¿sí? Tanto como de aquí hacia afuera o de afuera hacia adentro, ¿sí? A veces nosotros no perdonamos porque no nos han pedido disculpas, ¿sí? Hay una palabra que ahorita se me escapa, pero dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y pide perdón antes de traer la ofrenda delante de Dios. ¿Y qué es la ofrenda? A veces pensamos que es el dinero, pero la ofrenda es mi propia vida, ¿sí? Es la primera ofrenda que yo doy ante Dios cuando me acerco a Él. Y dice, antes de traer la ofrenda ante Dios, o sea, antes de venir a acercarme ante Dios y tal vez pedir que me perdone a mí, pues yo debo ir a la persona que me ofendió a mí. Dice, antes de traer la ofrenda, dice, ve y pide perdón a aquel que te ha hecho. ¿Y por qué yo tengo que ir a alguien que me hizo? ¿No cree usted que es ese alguien que debe venir y pedir perdón? Escuche, nunca se lo olvide. Las tres cosas que les enseñé en esta mañana. Debo estar limpio de perdón en estas tres cosas. En la ofensa que yo hice, en la ofensa que me hice a mí mismo y en la ofensa que me hicieron. Es necesario para que Dios pueda tener la libertad de perdonarme o para que el perdón de Dios esté activado para mi vida siempre. Así que gracias por escudriñar la palabra en este día, esta pequeña semilla, y que el Señor les continúe bendiciendo. Y no se le olvide compartir. Gracias por estar con nosotros y hacer parte de esta gran misión y hacer que este contenido llegue a muchas más personas. Que el Señor les continúe bendiciendo.